La felicidad está en amar y ser amados. La felicidad no está en comprar, tampoco en emborracharse o en fumar. Cuando amamos, nos sentimos plenamente vivos, entusiasmados. Al amar, conectamos nuestras almas y atrás queda esa sensación de soledad. Comprar, beber o fumar brindan un gozo temporal. Finalmente esas conductas llevan a la adicción y al vacío. Amar, por el contrario, nos hace libres y le da sentido a nuestra vida. De las cosas más bellas e importantes que podemos hacer por nuestros hijos es que ellos se sientan amados por sus padres. Escuchemos las palabras de nuestros invitados. Yo creo que el apoyo que nos dan mis papás a mí, el saber que te conocen, que te apoyan y que a pesar de todas las ilusiones que tengas, ellos van a estar ahí apoyándote. Y creo que es lo más especial para mí, porque muchas veces me he peleado con mis papás y con mis hermanas, pero a pesar de eso, sabes que la sangre y el amor que te tienen es lo más maravilloso que tiene tu familia. Como papá, como mamá, eres insustituible. Tus palabras, abrazos y besos son únicos. Nadie más puede hacer lo que a ti te corresponde. Me podrías decir, Armando, pero muchas otras más personas le pueden dar un abrazo, ¿cierto? Sí, es verdad que alguien más te puede abrazar, pero será el abrazo de otra persona. No solo es el acto de abrazar, es el significado que tiene saberte amado y querido por tu mamá, por tu papá. La felicidad está en amar y ser amado, porque los vínculos amorosos que hemos construido le dan sentido a nuestra vida. Que nos amemos no significa que seamos personas perfectas. Tenemos todos cambios de humor, a veces estamos estresados o agotados. Vivir con paciencia esos malos momentos son una forma también de amarnos. Es la búsqueda de estar unidos en las buenas y en las malas. Amar es la decisión de comprometernos por buscar el bien de la otra persona. Pero en esta vida moderna hay muchos distractores que complican la convivencia. Pues te hace que las familias se separen, o la tele, y que en vez de estar platicando, conviviendo con tu familia, te quedas viendo la tele o el teléfono, y eso va separando cada vez más a la familia. Para mí los principales distractores en este tiempo o en esta generación han sido la tecnología, más que nada porque ha dividido a las familias. La tecnología es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, la tecnología nos permite comunicarnos, estudiar, trabajar, comprar y vender, entre tantas otras cosas positivas. Pero del otro lado de la moneda, del lado negativo, debemos aceptar que nos interrumpe, nos distrae, nos aleja y termina por dividirnos. En vez de conectarnos a dialogar, compartir la vida juntos, terminamos por aislarnos cada uno en su rincón. Sería un error decir que el problema de la tecnoadicción solo lo tienen los adolescentes y jóvenes. No, también los niños y adultos estamos cayendo en tecnoadicción. Los celulares, las tablets, consolas de videojuegos y la televisión están secuestrando nuestra motivación. Solo quieren seguir conectados por más tiempo a sus pantallas y no pueden parar. Si la felicidad está en amar y ser amados, ahora podemos comprender un poco más la fragilidad en la que vivimos algunas familias.
No nos damos tiempo para nosotros, se lo regalamos a las pantallas. Cuando yo veo a mi papá con el celular todo el tiempo, yo me siento pues que no tiene tiempo para jugar conmigo o que no quiere jugar conmigo. Entre más pequeños, más necesitan de nuestra atención para convivir, pero sobre todo para jugar. Sí, la mayor conexión entre padres e hijos se da a través del juego. En algunos hogares, este abandono de los hijos se ha tornado tan crítico que algunos hijos son huérfanos digitales. Sí, el mundo digital les ha robado a sus padres. Físicamente están ahí presentes, pero mental y emocionalmente están ausentes, conectados a sus pantallas. Una familia fuerte se caracteriza porque se gasta energía juntos, pero sin tecnología. No se trata de que dos bultos estén uno al lado del otro viendo una pantalla. Se trata de que dos personas interactúan y conectan su vida a través de la conversación, de jugar o de las muestras físicas de cariño. Cada época tiene sus problemas, es verdad, y a nosotros nos toca aprender la inteligencia digital. Yo opino que una vida en general, una vida sin dificultades es realmente utopía. y por lo que se refiere a una vida pues familiar, sin problemas, el hecho de soñar que no existan esos problemas nos convierte también en esclavos de ese sueño, porque al desear que nunca haya problemas nos angustia el empezar a tener fricciones, entonces algo no está bien, algo estamos haciendo mal porque empezamos a tener muchos problemas, o uno más grande, uno más chico. Y yo por lo menos en mi experiencia sí creo que sería muy frustrante, muy frustrante tener ese sueño. Entonces, si tuviera que hablar yo con una pareja que se va a casar, sí les diría que se quitaran eso de la cabeza, porque no es buscar problemas, claramente, pero sí es estar conscientes de que existen y que esos van a ser la fuerza también de lo que se va a ir trabajando como matrimonio. Eso va a ser los que les va a permitir que pongan más raíces para que se vuelva más sólida la relación. Todas las familias tenemos problemas, carencias y debilidades. Una familia fuerte no es una familia perfecta que vive sin discusiones y sin peleas. Una familia fuerte es la que tiene apertura para reconocer que tenemos problemas y la disposición del alma para hacer equipo y juntos luchar por superarlos. Soltemos ya esa expectativa de que nuestra pareja debe de ser perfecta para entonces amarla. No, el amor se trata de ayudar a una persona imperfecta a transitar por el camino de su perfeccionamiento. Creer que por el solo hecho de casarse vivirán felices para siempre es un error. El amor conyugal y familiar se va construyendo a través de los años de prueba y error. Nos han hecho mucho daño esas películas y esas series de romances tórridos que nos muestran solo el lado positivo del enamoramiento, de la atracción. Nos han hecho daño porque se ha generado en nuestro interior la expectativa de una vida sin problemas. Tú y yo sabemos que para disfrutar de andar en bicicleta antes nos caímos y hasta nos lastimamos. Sabemos que cuando vemos a nuestros hijos correr, antes aprendieron a gatear y a caminar y se cayeron y les dolió y lloraron. Se llevaron muy buenos golpes, pero no desertaron, perseveraron hasta conseguirlo. Pues yo creo que como mujer
podemos nosotros, en la época que sea, en la etapa que sea, en el tiempo que sea, porque a lo mejor me van a decir, no, pues tú ya estás del siglo pasado, ¿verdad? Pero creo que como mujer, dentro de nosotros, Dios nos creó, nos formó con una dotación especial de energía, de amor, porque sobre todo Él compartió con nosotros su obra, la creación. El dar vida a un ser humano, yo creo que es la mayor bendición que Dios nos ha dado a las mujeres. Los hombres sí aportan su parte porque también Dios los tomó en cuenta, porque para formar un nuevo ser se necesita un hombre y una mujer. Pero la mujer, como que Dios nos dotó de un amor especial. La felicidad está en amar y ser amados. Es grandioso cuando el amor conyugal recibe el don de la maternidad. Qué hermoso es escuchar la voz de esta mamá feliz de su maternidad, ¿cierto? Como varones tenemos también la bendición de la paternidad. Nuestro rol, además de proveer bienes materiales, es de ser proveedores de formación, de afecto, de valores y de espiritualidad. Ser padres es mucho más que engendrar una nueva vida. Ser padres es vivir nuestra vocación al amor, amor que es donación. Amar a veces cuesta porque no todo lo podemos. El dinero es escaso. Sentimos que los problemas nos superan. No logramos ponernos de acuerdo y negociar de manera positiva. En una familia fuerte convive lo positivo con lo negativo. A veces reímos, jugamos, leemos, disfrutamos, pero en otros momentos discutimos, peleamos, nos atacamos. ¿Qué es lo importante? Que lo positivo pese más que lo negativo, que sean mayores los momentos positivos que lo negativo. Súbele a lo positivo, bájale a lo negativo. Lo que más valoro de mi papá, que siempre sea una persona muy prudente. O sea, que siempre busque a Dios. Lo que más valoro de él es que siempre busca a Dios en cualquier situación, en cualquier problema. Él siempre pone adelante a Dios, siempre pone lo mejor para nosotras en manos de Dios, siempre pone todo en manos de Dios, y eso es lo que valoro más de él. A veces los padres de familia sentimos que no podemos, que los problemas superan humanamente nuestras fuerzas. La vida cada vez es más cara, nuestros hijos crecen y requieren más recursos, son más grandes, tienen sus propias ideas y entramos en conflictos. Papá y mamá también envejecemos y enfermamos con mayor frecuencia. Los abuelitos, por su parte, entran al invierno de la vida. Humanamente sentimos que no podemos, pero debemos recordar que con Dios todo lo podemos. La felicidad está en amar y ser amados, pero el amor familiar no es solo amor humano, sino que estamos llamados a que ese amor trascienda a la eternidad. Es bueno que hablemos con nuestros hijos sobre Dios y que juntos vivamos la espiritualidad, porque de esa manera les estamos enseñando el camino de la vida. Otro de los problemas que nosotros vemos y relacionado con lo que estaba diciendo Tuli es que muchas veces pensamos que el casarme con alguien es para que la otra persona me haga feliz a mí, y eso no sucede. Eso es vivir en una falacia, vivir en un sueño. La realidad es que la felicidad está en que yo haga feliz a la otra persona, que yo haga feliz a Tuli. Esto no lo aprendimos inmediatamente que nos casamos. Esto
Yo me tardé como unos, a lo mejor 10 o 15 años en entender que la relación era para yo hacerla feliz a ella, no esperar a que ella me hiciera feliz, porque eso, mi esperanza, pues se iba a morir, porque mis expectativas iban a ser tan altas que nunca me iba a poder hacer feliz. Entonces, cuando yo renuncio a esta situación de exigir mi felicidad y entonces a darle felicidad a ella, es cuando nuestro matrimonio verdaderamente cambia, se transforma y entonces empieza a ser un matrimonio en verdadera armonía. Amar es donación, no es posesión. Amar es entregarse buscando lo que al otro puede hacer feliz. No todas las personas logran vivir un amor maduro porque tienen tanta necesidad de ellos ser amados, como un infante, como un niño que todo lo quiere para sí mismo y le cuesta trabajo pensar en los demás. La felicidad está en hacer feliz al otro, y para lograr entregarme debo antes poseerme a mí mismo, tener una sana autoestima personal. Para amar de verdad debemos superar ese mal del egocentrismo. Muchos casados tenemos serios problemas porque somos dos personas necesitadas exigiendo del otro justo lo que está esperando recibir. A amar se aprende. ¿Y cómo se aprende? Se aprende amando, tomando la decisión de ser generosos y dando espacio a la reciprocidad. Nadie nace sabiendo amar. Es muy frecuente enfrascarnos que en lugar de amarnos, luchamos por ver quién tiene la razón. Pues yo opino que más que nada, lejos de pelear en quién tiene la razón, se debería de buscar el por qué fue el error y no buscar culpables, sino buscar una solución. Porque al estar demostrando que yo tengo la razón, ahora sí que es una guerra de poderío, de que yo sí, yo pude, yo no. Entonces, creo que es mucho mejor buscar ahora sí que una solución y buscar el error para poder corregirlo. ¿Qué sentido tiene tener la razón cuando con ello destruimos la relación? En un litigio, tener la razón nos ayuda a ganar, pero la vida conyugal no es un litigio. Tampoco se trata de que yo gane, porque en el amor conyugal, cuando uno gana, el otro pierde, y si alguno de los dos pierde, la relación misma sale perdiendo. El enfoque no es a ganarle al otro, sino ayudarle a superar ese error para que ya no caiga en la misma debilidad, teniendo también la apertura de que quizás soy yo el que está en el error o que los dos caímos y por lo tanto debemos aceptarlo. Un matrimonio fuerte es aquel que afronta los problemas, los resuelve, aprende de lo vivido y salen fortalecidos. Si sientes que tus problemas son más grandes que tus capacidades y por ustedes mismos no pueden resolverlos, es tiempo de pedir ayuda profesional. Con el amor y con la entrega logramos ir caminando, ir solucionando pues esos obstáculos que se van presentando a lo largo de la vida. Pero es fundamental el reforzar, el siempre estar pendientes en ese amor mutuo que el Señor nos brinda. Siempre estar tomados de la mano del Señor es una gran fortaleza. Cuando un equipo sale a la cancha pensando en que van a perder, porque el rival es muy fuerte, quizá lleven ya la mitad de la derrota dentro de su cabeza por albergar una mentalidad derrotista. Cuando un matrimonio sale a la cancha sabiendo que a lo largo del camino habrá dificultades, problemas y desacuerdos, pero que lucharemos juntos por resolver los problemas,
quizá lleven ya la mitad de la victoria por ese pensamiento resiliente. La felicidad está en amar a una persona que es imperfecta, pero que al amarnos nos perfeccionamos. La felicidad está en ser amados, porque juntos construimos un camino que le da sentido a nuestra vida. La felicidad está en amarnos como familia, reír, pasear, leer, jugar, conversar, compartir la vida con alguien a quien tú quieres y a ti también te quieren. La felicidad está en amar, así como Dios nos amó primero a nosotros. Soy Armando Duarte y ten presente, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte. Nos hacemos fuertes a través de amar y ser amados. Todos podemos construir familias fuertes. Dale me gusta, dale compartir a este video y de esta manera llevaremos esperanza a más familias. Nos vemos la próxima semana. Todos tenemos hábitos, es imposible no tenerlos, operan a nuestro favor o en nuestra contra. La pregunta entonces sería si los hábitos de nuestra familia son positivos o negativos. Los hábitos negativos se establecen con mucha facilidad, ni cuenta nos damos de que están ahí. Con los hábitos positivos batallamos mucho, iniciamos, pero pronto los abandonamos. ¿Cómo sería nuestra vida si predominaran los hábitos positivos? Viviríamos mucho mejor, más felices, realizados, con mejor salud, menos problemas y mayor productividad. Vivir el taller, crear hábitos positivos y que perduren, cambiará tu vida personal, matrimonial y familiar. Regálate la oportunidad de vivir mejor. Iniciamos el 19 de enero. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.